Del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea del Filipo, le preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: uno dice que eres el Juan el Bautista, otro dicen que Elías y otro que alguno de los profetas. Él entonces le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Y él le prohibió que se lo dijeran a otros. Después empezó a enseñarle que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, padecer la muerte y resucitar al 3 días. Esto se lo decía ya claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparo. Jesús se volvió y delante de los demás discípulos reprendió así a Pedro: déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son la de Dios, sino la de los hombres. Entonces Jesús llamó a toda la gente junto con sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque quiera salvar su vida la perderá, pero que pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Una vez más, mis hermanos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno. Primeras vísperas de este 24, domingo del tiempo ordinario. Y nos regala la palabra de Dios, los textos sagrados que escucharemos en toda la Iglesia Universal, una confesión de fe, una pregunta clave para la vida nuestra de seguidores. Una confesión de fe en los labios de Pedro. Se nos ofrece también una figura de verdadero Mesías y se nos ofrece también las pautas o lo que implica el seguimiento de este Mesías, lo que nos regala el Santo Evangelio. Veámoslo. Van camino. Dice, va siempre de camino. Es una imagen muy bonita del Señor. Va de camino, de aldea en aldea, de lugar en lugar, con sus discípulos, instruyendo, enseñando, sanando, curando. La misión del Señor que no termina nunca, porque ese es el mismo obrar de la iglesia. De aldea en aldea, de rincón en rincón, de camino en camino, anunciando, predicando, sanando, curando, obrando, siendo fieles a la voz de Dios, el mismo obrar de la iglesia. Y se le ocurre al Señor hacer una pregunta a sus discípulos. La gente, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué escuchan ustedes que soy yo? Y recibe muchas respuestas. Unos dicen que eres Juan, que tenía signos poderosos, invitaba a la conversión. Otro dice que eres uno de esos profetas grandes de la antigüedad, Elías, que quedó en volver. Otros dicen que eres uno de los grandes que ha existido de parte de Dios y que bueno, ha vuelto para llevar todo de nuevo a Dios. Bueno, eso es lo que dice la gente. Ahora la pregunta se hace más personal y es para nosotros también en el hoy, en el ahora. Y ustedes, los que están siempre conmigo, los que me vienen acompañando, los que me vienen escuchando, a quienes vengo instruyendo, los que han visto mis obras constantemente, la pregunta es para ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? La pregunta para nosotros, como si Jesús nos dijera, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Ahí hay una primera gran interrogante que hoy nos ofrece la palabra. Y ojo, mis hermanos, la respuesta como la del buen Pedro, esa fue la de él.
Esa fue la que él dijo. Tú eres el Mesías de Dios. Pero si hoy Jesús nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿cuál sería? ¿Cuál sería mi respuesta? Porque en base a mi respuesta tengo que examinar mi vida. ¿Quién soy yo para ti? Que nos resuene esta primer hermoso interrogante, pregunta que nos hace hoy la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para ti? La respuesta es personalísima, pero sí nos ilumina la palabra de Dios, que debe ser una confesión de fe. Que mi respuesta no es cualquiera, nace de la fe, nace de la fe. Tú eres el Mesías de Dios. Mesías, segundo pensamiento. Mesías significa ungido. ¿Quiénes eran los ungidos? Los reyes. Los reyes eran ungidos con el aceite sagrado. Y una vez ungidos, estaban puestos en medio de la comunidad, como colocados por Dios mismo para representarle, casi nada, la figura del rey. Y obrar la justicia y el derecho en medio de su pueblo, cosa que muy pocos reyes hicieron. Ungido tiene que ver con reyes, y reyes tienen que ver con poderosos, también con gente que puede hacer muchas cosas buenas a favor de. Ungidos, y muy probablemente la mentalidad de la época y del buen Pedro, tiene que ver con el quítate tú que me pongo yo. La época del Señor, la época de los judíos de entonces, era una época de opresión. Ellos tenían que brindarle pleitesía a un imperio muy poderoso. Y la figura de un Mesías esperado, bíblico, davídico, era aquel que iba a venir a restaurarlo todo. El quítate tú que me pongo yo. Después de esta confesión de fe de Pedro, San Pedro, Jesús le presenta qué tipo de Mesías es él, y de inmediato aclara las cosas. Como ese Mesías esperado, político, que va a restaurarlo todo, que va a quitar al gobernante de turno para ponerme yo y poner mi séquito, yo no soy así. Primera lectura de este domingo. El Mesías de Dios, ¿quién es? El siervo sufriente de Yahvé. Los cánticos del siervo de Isaías. ¿Quién es el Mesías de Dios? El siervo de Yahvé. El siervo sufriente de Yahvé. De inmediato les dice Jesús, el Hijo del Hombre va a padecer mucho. Lo van a insultar, lo van a calumniar, lo van a culpar de yo no sé cuántas cosas. Lo van a condenar, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Eso es lo que se llama en los evangelios los anuncios de la pasión. Y en San Marco hay 3. Este es el primero. Los anuncios de la pasión. El buen Pedro, que antes confesó su fe, movido por Dios, ahora vuelve a hablarle al Señor. ¿Cómo es posible? Eso no te puede pasar a ti, no tiene sentido. Tú eres el Mesías poderoso, el que verdaderamente tiene que venir, el que va a restaurar todo. Eso no te va a suceder a ti. Y la respuesta de Jesús al buen Pedro es así como dura. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú piensas como los hombres, la mentalidad humana, pero la mentalidad humana estaba allí en lo que ya les dije, es la idea fuerte que en la época tenían del Mesías. Y Jesús le está diciendo, con su vida, en primer lugar con su vida, con sus obras, que Él no es ese tipo de Mesías, que es otra cosa, que es el siervo de Dios, primera lectura,
que es el siervo de Dios. Apártate de mí, Satanás. El servicio mesiánico de Jesús no es venir a destronar a nadie, sí a uno. Jesús siempre sí quiere destronar a uno solo, a ese que vio en Pedro. Apártate de mí, Satanás. A ese sí quiere siempre el Señor destronar de la vida nuestra, de la asamblea nuestra, de la existencia nuestra. A ese sobre todo el Señor siempre quiere alejar de nosotros. Quítate de mí, apártate de mí. Porque tú piensas humanamente. Déjate seguir guiando por el Espíritu que anteriormente te hizo confesar desde la fe. Te hizo confesar desde el amor. Síguete dejando mover por Él. Y finalmente, para nosotros también, ¿qué dice Jesús? Todo el que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Seguramente, mis hermanos, muy probablemente para aquella asamblea, hablar de cruz no tiene el mismo sentido que para nosotros. Nosotros escuchamos cruz y pensamos en Jesucristo Redentor y pensamos en algo sagrado. Pero para aquella época pensar en cruz era pensar en lo más terrible que le puede pasar a una persona. Es lo más terrible que le puede pasar a un reo de muerte, morir en cruz. Que Jesús me diga cargar con su cruz, le está diciendo que seguirle a Él es un compromiso que pide la vida completa, la vida toda. La entrega es total. Y por ahí después va la instrucción del Señor, ¿sí? No hay amor más grande, dice San Juan, que aquel que se dona por completo, que da la vida. Entonces fíjese el itinerario interesante. Pregunta radical, personal, respuesta desde la fe, pero fíjese cómo en la misma fe de la persona a veces puede venir el que nos divide, y eso es lo que significa diablo. Diablo es división. El que nos divide y en un mismo corazón lleno de fe es el que después le va a decir al Señor otra cosa. Suele pasarnos. Y al enemigo del Señor le encanta estar en estos sitios. ¿Por qué? Porque quiere dividirnos. Y a ese sobre todo a quien el Señor quiere destronar. A ese sobre todo en el corazón. Lo hace en Pedro más de una vez. El buen Pedro, San Pedro, muchas veces es interpelado por la palabra del Señor. ¿Cuánto más nosotros? Pero hay un detalle bien hermoso. Tu confesión de fe la mueve el Espíritu de Dios, como la nuestra. Tu confesión, mi confesión de fe, la mueve el Espíritu de Dios. Y el tercer detalle hermoso de la palabra que se nos ofrece en este domingo es esa condición del seguimiento, la cruz de cada día. Creemos que la victoria, o pudiéramos pensar que la victoria es ganar la vida, poseer tantas cosas, ser victorioso en tantas cosas. La lógica del Señor es distinta. Cargar con su cruz de cada día, dificultades que se haya, perder la vida cada día para ganarla. Y perderla sabemos cómo, en el servicio, en la generosidad de unos con otros, en el reconocernos siempre hermanos y necesitados. Allí vamos ganando la vida, allí la vamos perdiendo, allí la vamos ganando. La cruz, pues cada uno tendrá la suya. Cada uno tendrá el peso de esa cruz, sus dificultades, sus propias tensiones. Pero en otro pasaje también el Señor dice, muy hermoso,
vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, porque yo los aliviaré. Es asociarnos, unirnos, pues a la vida del Señor también en nosotros. Pidámosle entonces esa gracia en esta Santa Eucaristía que estamos celebrando en esta tarde, primera víspera del domingo, que nos ayude a confesar nuestra fe, verdaderamente desde el corazón, lleno de Dios, lleno del Espíritu, confesar nuestra fe en el Señor. Tú eres el Mesías, tú eres el Señor de mi vida. Si eso es así, pues eso tiene que verse en mi vida, en mi existencia, en mis planes, en mis proyectos, en mi deseo de conversión, de ser mejor persona, de ser mejor cristiano, más solidario con los hermanos. Allí se está mostrando en una vida que Cristo resplandece, que Cristo está presente, que Cristo es Señor de esa vida. Que nos dé fortaleza para cargar la cruz que nos toca a cada uno. A veces pesada, a veces difícil. A veces el dolor humano es incomprensible. Sin embargo, aquel que sabe de dolores, como nos dice la carta a los Hebreos, nos enseña incluso cómo luchar con el dolor. Porque en la cruz, dice San Pablo muy hermosamente, Cristo el Señor hizo redentor el dolor. Le dio un sentido de redentor al sufrimiento, al dolor. Pidámosle entonces al Señor que nos conceda esa gracia de confesar nuestra fe, movido siempre por Dios, movido siempre por la gracia de su Espíritu, confesar la fe en nuestro Dios y Señor. Tú eres Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor de mi vida. Pero aún así, la respuesta siempre es de cada uno. Cada uno responde desde su fe al Señor. Amén.